Buenas noches a todas las personas que están viendo este video, que es sobre la exposición de organizaciones internacionales y su importancia en el derecho internacional público. Sabemos muy bien que las organizaciones internacionales son las principales protagonistas, al igual que los estados, en el derecho internacional público. Es por tanto, en esta investigación yo quise abordar sobre las organizaciones internacionales y su importancia en el derecho internacional público, así como conceptualizar las diferentes generalidades de las organizaciones internacionales. También reconocer la evolución que han tenido las organizaciones internacionales ante la sociedad internacional. Sabemos muy bien que las organizaciones internacionales se han adecuado conforme al ambiente que le exige. Eh, Hoy tenemos nuevas exigencias, nuevas problemáticas para abordar nuevas problemáticas que atraviesan fronteras. Por ejemplo, sabemos que hay organizaciones que abordan sobre la salud, que es la OMS, Organización Mundial de la Salud, que son pequeñas ramas financiadas y organizadas por la mayor de todas las organizaciones, que es la Organización de las Naciones Unidas. Bueno, como introducción yo establecí un breve concepto sobre qué es organización internacional y también eh, deliberé lo que iré investigando y lo que iré explicando a través de esta exposición. Bueno, la importancia de estas investigaciones es abarcar y destacar el papel que juegan los sujetos de derecho internacional, los sujetos internacionales, que en este caso son las organizaciones internacionales, para obtener mayor conocimiento sobre ello. Sabemos muy bien que las organizaciones internacionales nacen a través de tratados y los tratados son una clave elemento en lo que es el derecho internacional público, y también esos tratados son regidos a través de normas imperativas conocidas como jus cogens. Así que es muy importante abrir ese paréntesis para que más conocimiento de las personas que estén viendo este video. Bueno, para iniciar, quiero eh, tocar un poco sobre la historia de las organizaciones internacionales, porque antes de comenzar una investigación es importante conocer sus antecedentes. Bueno, según investigación, en la antigua Grecia existían confederaciones de ciudad-estado en sentido amplio y remoto. En Roma se adquiere la forma política de imperio, que absorbe de una forma militarista a todos los pueblos. Las organizaciones internacionales nacen en el siglo XX. Ese es su punto inicial. Sabemos que, como lo decía aquí, desde la antigua Grecia, que habían diferentes eh, ciudad-estado en sentido amplio y remoto, en la cual deliberaban. O sea, esas ciudades remotas se reunían a tratar sobre un problema y a una solución en unión. Pero esto nace después de la Segunda Guerra Mundial, con la necesidad de abarcar o de necesidad de organizar esas pequeñas organizaciones a diferentes problemáticas. Por ejemplo, sabemos que la ONU trata diferentes problemáticas, pero también hay esas pequeñas ramas de la ONU que abarca sobre, por ejemplo, el Banco Mundial, el Banco Interamericano. Todas esas organizaciones son muy importantes porque cada uno abarca un específico tema y se integran muchos países en ello. Las organizaciones internacionales, tras de la derrota de Napoleón, las potencias vencedoras, Austria, Prusia, Reino Unido y Rusia, se reúnen con la finalidad de establecer un orden político que evite la guerra, manteniendo el absolutismo de la Santa Alianza. Dicha organización internacional se desarrollaba a partir de conferencias internacionales. Un punto importante, creo que aquí voy a abrir paréntesis. Las conferencias internacionales son un elemento muy importante para que funcione una organización internacional. Por ejemplo, en la ONU se reúnen una vez al año para tratar diferentes asuntos que deben ser tratados. Diferentes asuntos que deben de ser abordados. Por ejemplo, ahorita con el COVID-19, una conferencia internacional en la OMS para tratar cómo se está desarrollando el virus y qué medidas estaba tomando la organización, si estaban funcionando las cooperaciones y todo eso, de lo que debe tratar una organización internacional. Eh, para continuar con mi investigación, voy a saltar a la clasificación, constitución y funcionamiento de las organizaciones internacionales en sí. La clasificación, primeramente es por su composición. Esto dice que tendríamos en primer lugar las organizaciones internacionales universales. La ONU, por ejemplo, tenemos la ONU, los organismos de las Naciones Unidas, por ejemplo,
y estas pequeñas organizaciones se reúnen o forman parte de la gran organización que es la Organización Unida, ONU. Estas son la UNICEF, la OMS, etc. Por otro lado, tenemos las organizaciones internacionales de carácter regional. Como hemos visto antes o como he tratado antes, es que la ONU es un organismo internacional en la cual está conformada por 194 países y es más internacional, trata temas más específicos mundialmente, mientras que las organizaciones regionales que son las que en los últimos tiempos ha surgido, por cierto, se han multiplicado, su ámbito está limitado a una región, no es mundialmente conocida o no abarca temas más que traspasen la frontera de una región y que puede ser un continente o una región dentro de un continente. Entre ellos tenemos la OTAN, pero también tenemos que reconocer el SICA, que es una organización regional en la cual está conformado por la mayoría de países centroamericanos, también que entra en lo que es en la composición regional, no en la internacional. Por sus fines, tendríamos organizaciones internacionales de fines generales, que son aquellas cuyas actividades no están circunscritas a un ámbito concreto de cooperación, bien sin ninguna limitación específica, ejemplo la ONU. Por sus competencias, tendríamos la Organización Internacional de Cooperación Intergubernamental, por un lado, y las organizaciones de integración supranacional. Prácticamente la totalidad de las organizaciones internacionales son de la cooperación, lo que significa que Estados se unen por un objetivo, preservando su soberanía. Los estados se reúnen para tratar diferentes asuntos y cada uno de los estados coopera con diferentes mecanismos a la organización. Así, de esta manera, la organización se puede desarrollar en el ámbito internacional a través de cada una de esas cooperaciones que brinda cada estado miembro. Pero sí es muy importante, también sabemos que el individuo, el estado y las organizaciones internacionales son los principales sujetos de derecho internacional público. Yendo al otro tema, la siguiente generalidad, ¿cuál es la relación de derecho de relaciones internacionales con el sujeto de derecho internacional? Bueno, sabemos, como hemos mencionado antes, tiene una estrecha relación de organizaciones internacionales, porque ¿quién conformaría una organización si no hubiera estado un individuo? ¿O quién conformaría un estado sin individuo? Entonces, cada uno se complementa a sí mismo. Una organización necesita estado y un estado necesita individuo. Por eso es muy importante que cada uno de estos tres elementos estén unidos por una misma acción. Sabemos que dentro de un territorio nacional nosotros elegimos nuestro representante a nivel internacional. Ese representante a nivel internacional representa a un estado, a un país, y a través de ese representante nos hacen llegar noticias de qué está necesitando la organización internacional, qué es lo que está viendo a realizar. Entonces, por eso para mí, y creo que es muy generalmente, es importante cada uno de esos tres elementos. También, por otra parte, tenemos la comunidad beligerante, que son grupos insurrectos sujetos de derecho internacional a los que se les reconoce como estatus jurídico de beligerante. Al obtener dicho reconocimiento, ya sea por terceros estados miembros de una organización, adquiere una subjetividad jurídica internacional. Otro sujeto activo de derecho internacional que está estrechamente relacionado con organizaciones internacionales es el individuo. Por último, pero no menos importante, también vamos a establecer ahorita mismo lo que es la Organización de las Naciones Unidas, cuál es su objetivo, bajo qué parámetros está, cuáles son sus principales motivaciones para realizar las diferentes actividades que hace, dónde consigue financiamiento y todos esos incisos que son muy importantes de tocar. Bueno, iniciamos con el concepto. Las Naciones Unidas nacieron oficialmente el 24 de octubre de 1945, después de que la mayoría de los 51 estados, por cierto, aquí quiero ver un paréntesis, Nicaragua fue miembro fundador de las Organizaciones de las Naciones Unidas, y hasta hoy en día persigue y consigue y se ha mantenido en lo que es el seguimiento de parámetros de la Organización de las Naciones Unidas. Signatarios del documento fundacional de la organización, la Carta de la ONU, la ratificación. En la actualidad, 193 Estados miembros son miembros
193 estados son miembros de la Nación Unida, que están representados en un órgano deliberante que es la Asamblea General. La ONU ha evolucionado a lo largo para seguir ritmo en un mundo que cambia rápidamente. La ONU se rige por la Carta de las Naciones Unidas, que entró en vigor el 24 de octubre de 1945 y se firmó el 25 del mismo año en la ciudad estadounidense de San Francisco por 51 países, poco menos antes del final de la Segunda Guerra Mundial. Los órganos principales son la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría de la ONU. Cada uno de esos órganos son órganos internos de la ONU. Cada uno de esos órganos, la ONU no se encarga de todo. Por eso ha establecido o ha puesto diferentes pequeños órganos que tratan de o que persiguen esos objetivos que cada uno tiene. Por ejemplo, de administración fiduciaria, temas relacionados a la administración, el Consejo de Seguridad, el mantenimiento de la paz, que el Consejo de Seguridad habla sobre o quiere perseguir sobre lo que es el mantenimiento de la paz, en caso de una agresión, intervenir, pero cuando hablamos de agresión es una agresión más mundial. O sea, cuando ahí está, por ejemplo, los reconocidos cascos azules, que es un miembro que son parte de lo que es el Consejo de Seguridad, que es una pequeña armada en la cual en caso de una intervención no contra los derechos o una invasión sobre un país, entonces intervienen. O también temas como guerras mundiales, algo así. Nicaragua y su participación en organizaciones internacionales. La nación de Nicaragua ha sido un miembro plenamente activo en la comunidad internacional, específicamente en las organizaciones internacionales, y ha desarrollado un rol de contribución y de cooperación en ellas. Nicaragua posee una larga lista de organizaciones en la cual forma parte, y de alguna manera esa integración ha influido en los diferentes ámbitos como la economía, comercio, educación y mantenimiento de la paz, entre muchas otras esferas nacionales. También es importante destacar que Nicaragua es conocido por ser uno de los fundadores de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, cuando solamente había 51 países, y que fue creada el 24 de octubre de 1945. También resalta que Nicaragua ha sido un miembro pacífico en la resolución de controversia, y esto regido por el artículo 3. Es importante mencionar esto, que sabemos que en la Constitución Política de Nicaragua establece que en el artículo 3 la lucha por la paz y por el establecimiento de un orden internacional justo son compromisos irrenunciables de la nación nicaragüense. Entonces sabemos que Nicaragua ha sido un miembro activo bastante en las organizaciones internacionales y ha dado su cooperación y su legado en lo que habla sobre la resolución de controversias internacionales pacíficamente, y que no traten de dañar a la otra parte. Siempre se ha regido por lo que es el derecho internacional público y no por la violencia o la arma. Aquí hay unas imágenes de las diferentes organizaciones internacionales. Entre ellas tenemos la Organización de Estado Americano, que de hecho es una de las más viejas, más antiguas del mundo. También tenemos que fue decretada y fue firmada en la ciudad de Washington. También tenemos el Banco Interamericano, la ONU, entre otros. Y como conclusión, desde mi perspectiva, es muy importante realizar este tipo de investigaciones, porque gracias a ellas podemos consumir todo ese conocimiento y argumentar sobre los principales sujetos de derecho internacional, cuál es su contribución, cómo se desarrollan, cómo están interconectadas, cómo se conceptualizan y cuál es la función que cumplen internacionalmente. Para ello hice esta pequeña investigación para que todos los oyentes, para que todos los lectores sepan cuánto ha evolucionado las organizaciones internacionales desde de épocas antiguas hasta la actualidad, qué exigencias hay en el nuevo mundo, qué problemáticas hay que abordar y cómo se han desplegado a nivel internacional, así como qué papel importante juegan los estados en organizaciones internacionales y cómo se rigen y cuál es su constitución. Creo que fue muy importante abarcar cada uno de nuestros temas, y creo que cada uno de nosotros deberíamos tener responsabilidad de estudiar un poco sobre ellos para que conozcamos más sobre qué es las organizaciones internacionales, porque al fin y al cabo todos nos beneficiamos de ellas, y
deberíamos estudiarla. Bueno, aquí está la bibliografía. Muchas gracias, donde daré toda mi información. Muchas gracias por escuchar. Estoy muy agradecido por su atención y espero verlos muy pronto. Muchas gracias. Dios les bendiga. Buenas noches.